Oye, y precisamente todas estas respuestas homofóbicas, el caso más contundente mundialmente, porque ha tenido revuelo mundial, es el de Rusia, ¿no? O sea, Rusia se pronuncia en contra del matrimonio gay, de la propaganda gay, o sea, de que los gays vivan libremente y de la adopción, etcétera. Y todo el mundo parece que ha reaccionado en contra de este sentimiento. Sí. ¿Crees que esto provoca una división como internacional, un tipo guerra fría gracias a los gays o algo así? No creo, ojalá tuviéramos ese poder. No, yo creo que no. Y lo que está pasando en Rusia, y específicamente en el contexto de las Olimpiadas de invierno del próximo año, está haciendo que las organizaciones más importantes, más influyentes, más poderosas en términos de diversidad sexual, o las organizaciones LGBT internacionales, digamos, con más experiencia, se están rompiendo la cabeza pensando cómo hacerle para combatir esa homofobia y esas leyes homofóbicas del Estado ruso, ¿no? Y para proteger a personas LGBT, no solo atletas, sino toda la gente que va a un evento olímpico, ¿no? Periodistas, familiares, amigos de público en general, ¿no? Entonces, no sé qué va a pasar, no sé qué... Digo, insisto, ¿por qué habría de saberlo yo si hay organizaciones que están trabajando en equipo y en alianza para ver qué pueden hacer y de qué manera Pero tienes razón, sería interesante ver lo que va a suceder, porque creo que desde hace mucho tiempo no había habido tanta expectación por unos Juegos Olímpicos de invierno, la verdad. Te voy a decir que nunca llaman tanto la atención, y ahora gracias al tema gay, bueno, de discriminación, están como en el ojo del huracán, ¿no? Y hay mucha atención. Claro. Sería muy interesante ver quiénes van a participar en, no sé, como en un activismo gay en los Juegos, ¿no? ¿Qué puede suceder? Claro, y uno de los principales dilemas que presenta una situación como esta en Rusia es que, o sea, una respuesta como automática es, afuera de Rusia, es, bueno, hay que hablar mucho de este tema, hay que hacerlo muy notorio, que todo el mundo se entere de lo que está pasando en Rusia, si acosan o si lastiman o si amenazan o cualquier cosa a un activista en Rusia, hay que asegurarnos de que todo el mundo y todos los medios están hablando de eso. Pero luego lo que pasa es que eso genera mucho más peligro, incluso para la propia gente en Rusia, ¿no? O sea, hay casos de activistas que sufren algún tipo de discriminación en Rusia, alguna organización, hay un grupo, por ejemplo, de rusos que viven en Nueva York que se han puesto como a trabajar mucho en el tema, que en el evento en la Marcha del Orgullo Gay en Nueva York de este verano hicieron se me acaba de ir el nombre, pero un carro, un grupo, ¿no? Marchando a nombre de esta gente en Rusia. Y lo que eso provoca de repente es que los activistas y la gente que ellos están intentando defender desde afuera se acaba lastimando más, o se pone en una situación de mayor riesgo, no solo ellos, sino su familia. Entonces es un gran dilema. Hasta ahora lo que para mí es muy rescatable y es como, bueno, al menos está pasando eso, es que, como tú dices, todo mundo está enterándose de lo que está pasando en Rusia y pues quiero pensar que eso genera alguna reflexión y algún cambio, por mínimo que sea positivo, en la mente y en los corazones de la gente por todo el mundo, ¿no? Sí, por lo menos les presentas el tema, ¿no? Exacto. Y tal vez vaya evolucionando su pensamiento. Es como raro que la sociedad de repente no se da cuenta que es muy simple aceptar lo que ya de por sí toleran, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la comunidad transexual, los vemos en muchos países, ¿no? Al menos en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Somos testigos que los transexuales viven con nosotros y los ocupamos como objetos sexuales, ¿no? En general. Claro. O sea, tenemos sexo con los transexuales, pero nos da asco reconocerlos como personas iguales. ¿Qué opinas de esta extraña dualidad? No, estoy totalmente de acuerdo. Justo hace unos días discutíamos de ese tema en casa, mi novio y yo. Él es escritor de televisión y hablábamos mucho de cómo en los medios de comunicación en general, al menos en México,
la persona transexual, sobre todo las mujeres transexuales, porque los hombres transexuales son prácticamente invisibles. Pero las mujeres transexuales existen como personajes de películas porno, como trabajadoras sexuales, como estilistas, que ojo, no tienen nada de malo ninguna de esas tres cosas, pero en la mente de la gente en general, o en México yo siento, y la mayoría de la gente que aparte no conoce personalmente a una persona transexual o una persona transgénero, pues las opciones que tiene en su mente son esas, ¿no? Entonces, como tú dices, son objetos y no son nada más que eso, ¿no? No tienen ningún tipo de personalidad o de agencia, más allá de ser un objeto sexual, ¿no? Incluso puedo hablar de medios en específico. Claro, por supuesto. Incluso en programas como Guau, que tienen pues como una conductora, un personaje ahí trans, la tratan de la peor manera, como eso, como un objeto, pues finalmente, ¿no? Y estamos hablando del único programa de televisión que está dirigido principalmente a público gay, ¿no? Entonces, pues sí, está muy, muy terrible la situación en ese sentido. Es terrible porque precisamente, bueno, la gente no se da cuenta, como tú decías, ¿no? Los vemos en la estética, en estas como estereotipos, que no es tan malo, pero digo, si son buenos estilistas, felicidades, ¿no? Pero me refiero a que también hay mucha gente trans que son abogados, no sé, químicos, lo que ustedes quieran, y a veces se les niega la oportunidad de desarrollarse profesionalmente por el hecho de ser trans, porque precisamente la gente tiene la imagen de que, o sea, pues de que no sirven para nada. De verdad, o sea, hay una chica trans que se llama Ofelia Pastrana, si la buscan en Twitter o en algún lado por ahí. Es una chava muy profesional, con 1000 maestrías, con su propia empresa, muy exitosa. Y es un caso muy interesante porque ella, cuando era él, ya era alguien muy conocido, muy exitoso como en su nicho de trabajo. Y cuando hizo esta transición, y ahora es Ofelia, ¿no? Pues no dejó, ni se volvió menos exitosa, ni quedó en la calle, o sea, sigue siendo una persona pues muy con mucho éxito, yo diría. O sea, hablando del concepto de éxito que tenemos como en general, ¿no? Creo que haría falta que hubiera más casos como ella, muy conocidos. De éxito, ¿no? De éxito, exacto. Y sobre todo, yo insisto mucho en la responsabilidad de los medios de comunicación, que los medios presentaran otras opciones, otras historias de personas trans a la hora de meter un personaje trans en una telenovela o en una serie o en una película. O, insisto, en programas como Guau, donde ponen a una persona trans que no sirve para nada, ¿no? Y la tratan, o sea, la humillan, se burlan de ella, etcétera. Como aquí, básicamente, ¿no? Oye, en México, ¿no? Hace poco la CONAPRED, me parece, difundió un estudio, ¿no? Que indicaba que el segundo grupo más discriminado de la Ciudad de México éramos los gays, ¿no? ¿Sí? ¿Vas a decir algo? No, te escucho. Éramos los gays. Entonces, ¿cómo ves esto? Tenemos una ciudad con matrimonio igualitario, con adopción, con zona rosa, ¿no? Y somos las segundas personas más discriminadas. ¿Qué pasa? Me hago la misma pregunta. Digo, estamos ahorita en La Condesa, yo vivo a unos pasos literal de la zona rosa. Desde que vivo en la Ciudad de México siempre he vivido en zonas en donde yo personalmente no me siento ni inseguro, ni amenazado, ni mal visto, ni observado, ni nada, por ser gay y estar en la calle, ¿no? Y estar con mi novio, y digo, tampoco nos la pasamos, o sea, fajando en las bancas de Reforma, ni nada, ¿no? Pero vaya, yo no siento o no tengo experiencias cotidianas, digamos, de homofobia o de acoso o de discriminación o de sentirme incómodo o algo parecido, ¿no? Sin embargo, incluso en esas zonas que menciono, en partes de la Ciudad de México donde pues creemos comúnmente que hay como mucho respeto, mucha tolerancia a la diversidad, etcétera, suceden todo el tiempo pues, episodios muy, muy desagradables, incluso muy violentos, ¿no? Contra la población gay o contra la población LGBT. Entonces, pues la muestra de eso es que incluso en
ciudades que en México, pues, como el DF, pero también en ciudades como Nueva York, como San Francisco, como Berlín, como Londres, todo el tiempo hay ataques a personas gays, ¿no? Incluso ataques mucho más, sí, como con mucho más lujo de violencia del que veríamos a lo mejor en zonas rurales o en ciudades más chicas. Y creo que tiene que ver con lo que hemos ya mencionado varias veces, de que esa mayor visibilidad y mayor aceptación aparente que hay de las personas LGBT a veces no genera necesariamente que todo el mundo esté como más cool con el tema y tenga menos problemas de aceptación, sino lo contrario. Hay gente que eso le pica muchísimo, ¿no? Sí, tienes razón. De hecho, hace poco, no sé si supiste el caso de un trabajador de Pemex que publicó una historia, me parece que en Milenio, bueno, no sé, pero publicó su historia y que él afirmaba que era muy bueno en su trabajo, que tenía buenos puestos y que lo único que la gente veía, sus demás compañeros, lo rechazaban porque era gay y no les gustaba que un gay les mandara y tuviera un puesto mejor que ellos, ¿no? Claro. Entonces es un poco como lo que dices de la respuesta negativa que tiene toda esta exposición. Sí, insisto, no hay una receta, no hay una fórmula mágica para el respeto y la aceptación. O sea, hay estrategias que funcionan en un lugar y que no funcionan en otro. Hay políticas laborales que en algunas empresas tienen muchísimo éxito en términos de respeto a la diversidad, pero que en otras empresas fracasan, ¿no? Y pues también no somos todos, o sea, como robots a los que nos podemos meter un chip ¿no? O configurarnos para de un día para otro ya empezar a respetar y no tener ningún problema de convivencia, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor eso le molesta muchísimo tener un jefe que sea gay, que sea exitoso, que a lo mejor sea un muy buen jefe, ¿no? A lo mejor no. Y hay gente que eso específicamente pues le molesta muchísimo, como hay gente también que le molesta tener una jefa mujer a lo mejor, ¿no?